Un extraño fenómeno se detecta desde hace 15 años entre los anfibios de todo el mundo. Desaparecen o disminuyen las poblaciones de ranas y sapos diferentes entre sí y muy alejados territorialmente. Parece una plaga de dimensiones mundiales, pues no hay razones locales que justifiquen las extinciones. Los científicos comienzan ahora a entender el caso. La disminución de la capa de ozono, la alteración del clima por la emisión de gases contaminantes y la modificación orgánica del suelo por fertilizantes son las realidades que están detrás del ataque global que sufren los anfibios. El promedio global del cambio de temperatura en los últimos 100 años está en torno a solo medio grado. Si el cambio es tan pequeño, ¿por qué vivimos tan pendientes de ello? Se debe a la velocidad del cambio. Ha habido cambios geológicos mucho mayores, pero en su mayoría también han sido mucho más lentos, por lo que los organismos han podido adaptarse a dichos cambios. Pensemos, por ejemplo, en las plantas o los bosques de final de la última era de hielo, hace 10.000 años, momento en que se produjo un calentamiento global. Darwin se dio cuenta de que la flora y la fauna de la Europa sur había emigrado hacia el norte, a latitudes más elevadas, mientras la del norte se había desplazado de las montañas al nivel del mar. Es decir, si se tienen 10.000 años para moverse, no hay problema, pero en solo 20 o 30 años es imposible que los árboles se desplacen tan rápido. No es tanto la magnitud del cambio global lo que está en cuestión, sino la tasa del cambio. En 1992 llegó a las costas mediterráneas españolas la Caulerpa taxifolia, un alga de origen tropical que tiene la habilidad de desarrollarse en cualquier sitio. Pero su fama se debe al peligro que representa para muchas especies vegetales y animales que no son tropicales. La historia de la caulerpa en el Mediterráneo ilustra otra amenaza que afecta a muchas especies autóctonas, que son exterminadas por la presencia de especies foráneas. En 1982, el alga se comenzó a cultivar en el acuario de Mónaco. Dado su singular vigor y capacidad de adaptación, era ideal para usarla en las peceras. 2 años después, fue vista por primera vez en el otro lado de los cristales del famoso acuario. Probablemente había salido por un desagüe durante una limpieza. Entonces, en 1984, ocupaba 1 metro cuadrado de aquella zona del Mediterráneo. 6 años después, fue descubierta a 5 kilómetros del acuario y su rastro exterminador podía seguirse por todo este tramo de la costa francesa. En el verano de 2000, el alga asesina que ya había devastado enormes zonas marinas de Australia fue descubierta en las costas de California. En el Mare Nostrum, ocupa hoy 7.000 hectáreas, lo que es un crecimiento asombroso para tan pocos años. Los intentos de erradicarla no están dando de momento buenos resultados. De pronto hay organismos que llegan a un lugar donde, para su felicidad y para desgracia de todo lo demás, tienen condiciones ambientales extraordinariamente óptimas y carecen de elementos naturales que en los lugares de origen les controlaban su capacidad explosiva, su tendencia al dominio, y entran como elefante por cacharrería, se llevan por delante las otras plantas o los otros animales que no siquiera estaban entrenados desde el punto de vista evolutivo para oponer resistencia a esa capacidad imperialista, que yo creo que es un término que define muy bien lo que hacen estos organismos. Son seres vivos imperialistas, que lo quieren todo para ellos y que además tienen poder para quedarse con lo de los demás. El alga asesina en el Mediterráneo, los conejos de Australia o los cangrejos norteamericanos en los ríos de España son casos notables. La mayoría de las veces, sin embargo, las extinciones debidas a una presencia extraña en el ecosistema ocurren desde el anonimato.
Es el caso de esta mata de la pequeña isla de La Palma, en las Canarias. Su desaparición se debe a la introducción de cabras y conejos, animales herbívoros ajenos a este entorno. Aunque el ejemplo de la Benconia exstipulata, que así se llama la planta, no sea muy espectacular, su historia pone de manifiesto que estamos ante un fenómeno de escala planetaria. Los científicos no saben con exactitud cuántas especies están desapareciendo por la destrucción de hábitats, los efectos de un cambio climático o la introducción de especies foráneas. Los cálculos más aceptados cifran en unas 27.000 las especies que se pierden cada año. Es una tasa de desaparición tan o más rápida que la que sacudió a la Tierra en otras épocas de grandes extinciones. Estas 27.000 especies perdidas por año supondrían que en 1000 años se perderían 27 millones de especies, es decir, que en 1000 años, que es muy poco en la escala geológica, pues se perdería prácticamente toda la vida que hay sobre la Tierra. En este sentido, todos los científicos están de acuerdo, no hay duda en esto, que vivimos un momento de enorme crisis, una crisis enorme de extinciones. Es decir, que se están extinguiendo especies tan deprisa o más deprisa que en las épocas de la historia de la Tierra en que se han extinguido más rápido, como por ejemplo en el momento en que desaparecieron los dinosaurios. Esto decimos que fue repentino, y es que fue repentino a escala geológica, pero repentino puede querer decir unos cientos de miles de años, incluso en 1 millón de años desaparecieron los dinosaurios. Una constelación de satélites vigila el estado de salud de la Tierra. Gracias a ellos, cada vez se sabe con mayor precisión cómo crece el agujero en la capa de ozono o cuánta masa forestal se pierde cada año. En marzo de 2002, la Agencia Espacial Europea puso en la órbita terrestre el Envisat, el ingenio espacial mejor equipado de los enviados hasta ahora. Colocado a 800 kilómetros de la superficie terrestre, es capaz de revisar el planeta al completo en 3 días. Está dotado de antenas de gran potencia y toda clase de sistemas de detección, lo que permite que el Envisat analice las consecuencias a corto y medio plazo de los incendios, de la contaminación industrial, del recalentamiento de la Tierra o de las erupciones volcánicas. Por su enorme versatilidad y por la valiosísima información que aporta, los científicos cuentan ya con una herramienta con la que podrán predecir con escaso margen de error qué futuro les espera a cada uno de los ecosistemas de nuestro planeta. Cuanto más precisa es la radiografía de la Tierra, mejor se conocen los beneficios de un ecosistema a pleno rendimiento o los perjuicios de su destrucción. Para que la opinión pública tome conciencia de lo importante que es un estado saludable en la naturaleza, algunos científicos tratan de asignar valores económicos a cosas que, como el aire limpio, parecían hasta hace poco bienes sin valor alguno. En una aproximación general, los investigadores han calculado que la naturaleza produce cada año bienes de consumo por un valor que es el doble del Producto Interior Bruto de todos los países de la Tierra. Junto a toda clase de recursos naturales para usos diversos, como la madera o el agua, también se incluyen en los cálculos bienes como el oxígeno que producen las plantas y árboles o la absorción de CO2 que efectúan los océanos y los bosques. Además está la ingente cantidad de medicinas y de proteínas animales para la alimentación que la naturaleza ofrece al ser humano. En el verano de 1998 hubo una gravísima inundación en el río Yangtze en China que duró varias semanas. Es un acto de la naturaleza, dijeron los chinos, pero la realidad era que aquel año no había sido un año récord de lluvias. Lo que sí había sido un récord era la tasa de deforestación en torno al río. En ese momento se había perdido el 85% de la cubierta forestal de sus cuencas, donde vivían 4 millones de personas. Cuando llegaron las lluvias no había bosque que retuviera el agua.